que es histología, y también fisiología en segundo año. Y este año se vuelve a recapitular y también tomar énfasis en fisiopatología y también la parte de farmacología. En este caso a nosotros nos toca ver qué fármacos van a llegar a presentar de alguna manera un estímulo o mimetizar la función de las células o antagonizar la función de estas. Entonces tenemos que recordar cómo está organizado el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces alguno de ustedes, perdónenme, alguno de ustedes seguramente ha leído el libro de Flores o Velázquez, ¿sí? Vamos, la organización del sistema nervioso central como tal, entonces vamos a mencionar y recordar que va a dividirse particularmente en dos, ¿verdad? Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico a su vez se vuelve a dividir para su mejor control y entendimiento fisiológico, lo volvemos a dividir en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Para mejor entendimiento de este sistema, el sistema nervioso autónomo se vuelve a dividir en dos grandes sistemas y hablamos del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Para que todos ustedes puedan comprender el tema de hoy, el día de hoy, vamos a hacer énfasis en los fármacos que van a llegar a actuar a nivel del sistema nervioso parasimpático, y de eso se trataba la actividad de ayer, ¿ya? Entonces vamos. Recordando y recapitulando, les decía ayer que me escriban características propias del sistema nervioso central, tanto parasimpático como el simpático también, ¿ya? Entonces decíamos, si nosotros íbamos y tenemos que entender que la proyección del sistema simpático se va a caracterizar por tener una neurona, un punto de inicio ganglionar, ¿no? Preganglionar, que es de rama corta, ¿no? Y el resto, que es postganglionar, una ramificación alrededor incluso hasta 20 conexiones de neuronas hasta llegar al órgano efector. Esa es la organización del sistema nervioso simpático. Si hablamos del parasimpático es al revés, ¿verdad? Porque las neuronas, en este caso el ganglio preganglionar, va a tener una fibra más larga. Luego la neurona postganglionar tiene una conexión más corta hasta llegar al órgano efector. ¿Entendido? Otra gran diferencia, ¿desde dónde a dónde abarca el sistema simpático? ¿Qué han leído? Porque está en el 13 y en el 14, o en el 5 y 6 de Velázquez. ¿Desde dónde a dónde yo digo simpático? Y de dónde a dónde, qué nervios abarca el parasimpático. Porque si no entendemos eso, no vamos a comprender. Vamos. Desde los nervios hasta las vías aferentes y después desde las vías aferentes hasta los nervios. Está excelente, pero ¿desde dónde a dónde? Desde la T2 hasta lumbar 3, L3, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué nervios va a tomar? El 3, el 5, el 7, el 9 y el 10, básicamente el 10. Entonces, ambos sistemas tienen su propio neurotransmisor y había otra diferencia más ahí. Entonces teníamos otra diferencia. ¿Cuál es el neurotransmisor por excelencia del sistema simpático? Noradrenalina. Y es ahí donde la mayoría de ustedes se ha equivocado. Noradrenalina es del simpático y del parasimpático acetilcolina. Por esa razón este grupo de fármacos son miméticos o colinérgicos, ¿sí? Porque mimetizan la función del sistema parasimpático. Volvemos entonces atrás. Comprendiendo esas diferencias, entendemos que hay más diferencias todavía. Entonces esto es básico. Volvemos a recapitular y esto es pregunta de su examen. Por lo menos escriban, les diré, de hito. Escriban 5 diferencias entre sistema nervioso simpático y parasimpático. Fácil. Una de ellas, la que acabamos de mencionar,
Las neuronas preganglionares simpáticas son cortas, ¿no? Conectan con al menos 20 neuronas postganglionares que son de largo recorrido y se ramifican ampliamente e inervan ¿qué? Glándulas, órganos y tejidos, es decir, están de manera dispersa y dispuestos, ¿sí? El sistema nervioso simpático. Pero, ¿qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? El parasimpático, posee, en este caso, largas neuronas preganglionares. Al revés, ¿verdad? Las neuronas preganglionares del simpático eran cortas. Las del parasimpático son largas. ¿Qué más? Hacen sinapsis con una o dos neuronas postganglionares próximas o dentro del órgano efector. Vamos adelante. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia. La acetilcolina es el neurotransmisor de todas las fibras autónomas preganglionares, las parasimpáticas postganglionares, las que inervan la médula suprarrenal y las somáticas que inervan el músculo esquelético. Por ello, todas estas fibras se denominan colinérgicas, ¿sí? Y diferente manera el neurotransmisor, en este caso, por excelencia, de la mayoría de las fibras simpáticas es la noradrenalina, ¿no? Por lo que se van a denominar adrenérgicas. Entonces, hay dos grandes familias que van a mimetizar la función de estos dos sistemas. Si yo estoy hablando de fármacos miméticos, es mimetizar la función, es cumplir la misma función que ese sistema. ¿Está entendido? En cambio, si yo digo líticos o antagonistas, estoy yendo en contra de las funciones de ese sistema. ¿Entendido? Algo básico y superficial que no quiero que se confunda, porque vamos a ver varios fármacos. Entonces, ayer igual había otra pregunta bien sencilla y simple, y eso está descrito desde histología y también en fisiología. Les decía qué es o cuál es la definición o concepto de un neurotransmisor. ¿Y un neurotransmisor qué es? Un grupo me ha puesto es una proteína. No es una proteína. ¿Qué es? Es una molécula, una sustancia química producida o sintetizada ¿por qué célula? Por la neurona. Es un neurotransmisor, sustancia química sintetizada. ¿Cuál es la función de este neurotransmisor? Vamos entonces, una molécula química o sustancia química liberada por las terminaciones nerviosas que son reconocidas por receptores específicos, localizadas ¿dónde? En la médula de la célula postsináptica. Entonces tenemos la neurona, ¿no? La parte terminal de la neurona que hace conexión y la otra parte de la neurona que es la postsináptica, ¿no? Entonces el neurotransmisor es una molécula química liberada ¿por quién? Por la terminación nerviosa, por una célula nerviosa. ¿Entendido? ¿Cuáles son las características propias de un neurotransmisor? Y son estas. Las neuronas presinápticas deben contenerlo y ser capaz de sintetizarlo. Por tanto, no es una proteína, ¿sí? Es sintetizado por una neurona. ¿Qué más? El compuesto tiene que ser liberado de las neuronas presinápticas ante un estímulo apropiado. Tercero, las estructuras nerviosas deben contener los sistemas necesarios para su retirada de la sinapsis. Cuarto, otra característica propia, su aplicación a la membrana postsináptica debe reproducir los efectos de la estimulación de la neurona presináptica. Ojo, ¿sí? Tenemos dos conceptos, la membrana postsináptica y la neurona presináptica, ¿sí? Los efectos de la estimulación presináptica y de la aplicación del compuesto deben modificarse de la misma forma por la acción de los fármacos antagonistas. ¿Entendido? Entonces yo estoy hablando de un neurotransmisor propiamente dicho cuando compone este tipo de características, ¿ya? Si vamos a hablar de fármacos, los fármacos tienden a cumplir, estamos diciendo, las mismas funciones del neurotransmisor. ¿Entendido? Ahora pasamos. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver la parte algo más dinámico. Volvemos a hacer las diferencias. Entonces hasta ahí hemos visto tres diferencias, ¿no?
La presentación de la neurona preganglionar. ¿Cómo es en el simpático? ¿Es corta o es larga? Corta. ¿Cómo es la neurona postganglionar en el simpático? Larga, ya la primera diferencia. Entonces vamos, sinapsis ganglionar parasimpático. Estamos viendo el neurotransmisor principal parasimpático, es la acetilcolina. En la sinapsis ganglionar simpática actúa más que todo el neurotransmisor noradrenalina, ¿sí? Más que todo, estamos hablando por excelencia. También está la acetilcolina, sí, interviene, pero específicamente es más la noradrenalina, ¿ya? Y ahí está el órgano efector a través de los receptores nicotínicos. Y por último tenemos la sinapsis en el sistema nervioso somático, pues netamente dado por su neurotransmisor estrella, que es la nicotina, ¿no ve? Los receptores nicotínicos. Entonces pasamos, ¿qué más? ¿Qué otra más diferencia? Ahora, estos neurotransmisores, muchachos, estos neurotransmisores no solamente son estructura química ya, la estructura química también se vuelve y se puede clasificar y presentar de la siguiente manera. Un neurotransmisor puede ser un éster, como la acetilcolina, que está compuesto por dos estructuras químicas, una amina, ¿no? Como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y la serotonina. También puede ser aminoácido, como la glicina y el ácido GABA-aminobutírico y el glutamato. Y también algunas pueden ser neuropéptidos. Entonces, ¿qué tipos de neurotransmisores hay? Ésteres, aminas, aminoácidos y neuropéptidos. ¿Entendido? Entonces, vamos, neuropéptidos como cuáles? Péptidos opiáceos, sustancia P y el PIP, ¿no? El polipéptido intestinal vasoactivo. Seguimos adelante. Ahora, ¿cómo se sintetiza la acetilcolina? Ya hablábamos que se sintetizaba en la terminación nerviosa. Hablando de la célula propiamente, necesito dos sustancias. Una que va a ser nuevamente reabsorbida. ¿Cuál es esa? ¿La acetil o la colina? La acetil. Y la colina es sintetizada por la mitocondria, producto de el ciclo de Krebs por el ATP, ¿no ven? La glucosa que ingresa a la célula. Entonces, ambas se metabolizan, es transportado, es conformado en vesículas y para su exocitosis, porque están en vesículas, ¿verdad? Tienen que ir, de alguna manera tienen que tener un estímulo, ¿no? Generado por la despolarización que va a ser dada por los canales de calcio, ¿no? Entonces esto genera la liberación de la acetilcolina propiamente dicho. Para que esto se lleve a cabo, se han llegado a descubrir varios fármacos que pueden llegar a inhibir ya la síntesis de la acetilcolina o la liberación de la acetilcolina. Entre estos tenemos aquellos que van a inhibir directamente a la eliminación, básicamente inhibir a la producción, al besanicol. Otro fármaco que puede llegar a inhibir a nivel de la compuerta tenemos a la toxina botulínica. ¿Qué tipo de parálisis produce? Parálisis flácida, ¿sí? Parálisis flácida. ¿Y el tétano? La rígida, ¿no? Entonces, muy bien, vamos. ¿Qué más? Otro fármaco que puede llegar a inhibir a los canales de sodio, en este caso, es el hemicolina, ¿sí? Entonces vamos más adelante y por último acá en esta parte tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de desintegrar, ¿no? A las dos partes. Entonces vamos adelante, ¿sí? Repasando esa parte fisiológica, nuevamente hago énfasis en estas diferencias. Entre la neurona, en este caso el ganglio presináptico y postsináptico. Simpático, ¿cómo es? Corta. Postganglionar es larga, primeras diferencias, ¿no? Parasimpático, ¿cómo es? Larga, la presináptica y la postganglionar corta, ¿no? ¿Cuál es el neurotransmisor principal del parasimpático? Acetilcolina. Y en cambio del simpático, noradrenalina. Yo creo que hasta ahí está más claro y más entendido. Entonces, esta primera parte es netamente introducción y es más literal. ¿Sí? Entonces lo voy a tratar de hacer un poco más rápido y que no sea cansado. Funciones del sistema nervioso simpático, pues básicamente es
Ajustarse en respuesta a las situaciones, en este caso de estrés, traumatismos, miedo, hipoglucemia, frío y ejercicio, que tienen que ver más con el sistema simpático, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, vamos más adelante. Funciones propias y características más propias aún de estos sistemas. Preguntábamos ayer que escriban 5 características propias del sistema simpático. Entonces, el simpático, ¿qué provoca a nivel de la vista? Midriasis, dilatación de la pupila. ¿Qué más? Inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera. Entonces, si digo que acelera el impulso cardíaco, ¿cuáles son las propiedades del corazón? ¿Qué han visto en fisio? Inotropismo, vasmotropismo, cromotropismo y vasmotropismo. Ya, vamos. Inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de la glucosa por el hígado, la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, ¿no? Relaja la vejiga y contrae el recto. Las funciones del parasimpático, y esta clase va a ser netamente para recalcar una y otra vez esta parte, es la siguiente. Contrae la pupila, por tanto provoca miosis, ¿no? Miosis, ojo, miosis. ¿Qué más? Estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, pero cuando hablamos de intoxicación por órganos fosforados, esta bradicardia puede llegar a provocar como un feedback y provoca taquicardia, ¿sí? Entonces, y luego un bloqueo directo. Pasamos, contrae los bronquios, lo que es la broncoconstricción, estimula la actividad digestiva, estimula la secreción de vía biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. ¿Entendido? Entonces, funciones básicas de cada sistema. Arcos reflejos, la mayoría de los impulsos aferentes se van a traducir de forma involuntaria en respuestas reflejas, claro, obviamente a través de los receptores nicotínicos, ¿ves? Por ejemplo, una caída de la presión arterial hace que las neuronas sensibles a la presión, ¿no? Y aquí vamos a hablar un ejemplo. Digamos que uno de sus compañeros o compañeras sufre un trauma, una fractura en la pierna, ¿no? ¿Cuál es el primer reflejo del cuerpo? ¿Qué receptores se van a llegar a activar? ¿Qué es lo que va a pasar? Ninguno de nosotros dice, ¿no ve? Pierna, vasoccontráete. No, eso es autónomo. Pero ¿por qué receptores? ¿Quién actúa? ¿Qué se produce primero? ¿Cuál es la respuesta ante el trauma? Fisiológica, obviamente. Vía aferente. Ya, pero ¿qué pasa con el sistema nervioso autónomo? Cuando estoy perdiendo sangre, ¿qué receptores se activan? ¿Ah? ¿Qué pasa con el óxido nítrico? ¿Óxido nítrico, vasoconstricción? No, el óxido nítrico tiene que ver con vasodilatación. En este caso actúa la endotelina, ¿no? Porque hace vasoconstricción. ¿Qué receptores se activan? ¿Qué receptores están en los vasos, muchachos? ¿Ah? Sí, pero ¿cuáles? Pues, ¿cuáles? ¿Qué han llevado en fisiología? Los receptores alfa 1 y alfa 2, ¿no? Que van a ser activados, ¿o no? ¿Por qué neurotransmisor? ¿Por qué sustancia? ¿Por la adrenalina o no? En primera instancia, el paciente no siente dolor en los primeros segundos cuando hay una herida, una cortadura, un trauma, una fractura. En primera instancia, los primeros segundos, minutos, no va a sentir dolor porque hay una descarga rápida de todos los vasoreceptores, quimiorreceptores, neurotransmisores y demás que no dejan que la persona, o sea, es un ritmo de sobrevivencia, que no dejan que se desangre. Nunca ustedes han visto, digamos, cuando se corta la mano por sobrevivencia, ¿qué hacen ustedes? Ay, no, apretar, ¿no ve? Para que no salga más sangre, por sobrevivencia. Y ahí mismo, en ese mismo momento, ¿qué tipo de receptores se activan? Toda la cascada de la coagulación, toda la parte de los neurotransmisores que ya han visto, muchachos, fisiológicamente hablando, la activación de los receptores alfa 1, todo lo que es la cascada de la coagulación, todo eso.
Entonces, si yo no llego a entender esa parte, es más difícil comprender cómo funciona un arco reflejo. ¿Entendido? Vamos adelante. En este caso, cuando hay la caída de la presión arterial, hace que las neuronas sensibles a la presión, en este caso vasoreceptores en el corazón, vena cava, arco aórtico y senos carotidios, envían menos impulsos a los centros cardiovasculares en el cerebro, ¿no? Algo más superficial. Emociones, ¿qué otras cosas, de alguna manera, por así decirlo, pueden llegar a alterar el sistema autónomo, tanto el simpático como el parasimpático? Las emociones, el estrés. Mucho puede hacer cierto tipo de conductas o comportamientos que pueden llegar a alterar este sistema, ¿no? Han visto que algunas personas, por ejemplo, cuando ya están bien desganadas, no se levantan, están todo el tiempo deprimidas, tienen un problema social, familiar, económico, laboral y demás, están deprimidas, empiezan a estreñirse, ¿no? Empiezan a estreñirse. Hay, de alguna manera, la alteración de la síntesis de ciertos neurotransmisores. ¿Entendido? Entonces sí se puede alterar también por las emociones. ¿Ya? Pasamos. Neurotransmisores, que ya hemos hablado, no vamos a volver a hablar. Y características básicas del funcionamiento. Y este es un ejemplo más resumido, y las diferencias de ambos sistemas, ¿sí? Tanto del simpático como del parasimpático. Entonces volvemos a las fibras preganglionares, postganglionares, que estoy mencionando harto porque se supone que va a entrar a su examen para pregunta abierta, ¿sí? Neuronas preganglionares, que son colinérgicas obviamente en ambos, ¿sí? Pero las postganglionares en el simpático son adrenérgicas, en cambio que en el parasimpático son colinérgicas. Otro, las fibras nerviosas nacen en la médula espinal desde la T1 hasta la L2. En la bibliografía de Flores te dice desde T2 hasta L3, ya no hay problema. Fibras nerviosas en el parasimpático que nacen desde, en este caso, pares craneales, el 3. ¿Cómo se llama el 3? Oculomotor. ¿Qué más? El 5. ¿Cómo se llama el 5? Trigémino. El 7, facial. El 9, glosofaringio. Y el 10, vago. Entonces, todos estos pares craneales, ¿dónde derivan? Del sistema parasimpático. ¿Qué más? Casi todas las terminaciones van a secretar noradrenalina, vuelvo a repetirlo, ¿no? En cambio, el parasimpático, acetilcolina. Otra diferencia. Tienen receptores adrenérgicos. Estos receptores manejan los receptores alfa y beta, ¿no? Estos sí o sí tienen que dominar para las siguientes semanas, sí o sí. Hoy estamos con estos. Receptores colinérgicos, muscarínicos en este caso, y nicotínicos. Vamos a repasar entonces. ¿Cuántos receptores muscarínicos hay? ¿Cómo es? Jesús, Ignacio, Wilma, Gustavo, Cintia. ¿Cómo que 2? 5. ¿Dónde está el 1? Sistema nervioso central, cerebro. 2. Corazón. 3. Músculo liso. Y 4 y 5 son inhibitorios y también el sistema nervioso central. De esos 5 vamos a hacer hincapié en los 3, ¿sí? En M1, M2 y M3. En cambio, si hablo de los receptores nicotínicos, ¿cuáles son los receptores nicotínicos? Que ayer me han puesto alfa, pero que ese es un subtipo, les diré. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? ¿Dónde están? Neuronal y muscular y ganglionar, pero vamos a hacer énfasis en muscular y neuronal, ¿sí? Vamos. Y luego los subtipos alfa 1, alfa 2 y todo lo que quieran, pero son subtipos, ¿ya? No tienen nada que ver con estos, con los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, son otros, ¿ya? No confundan. Vamos. Los ganglios son de gran tamaño, ¿en dónde? En el simpático. En cambio, los ganglios son muy pequeños, son más pequeños del simpático, ¿sí? Vigilia, sueño.
reacción de lucha o huida, parasimpático, y el parasimpático, reacciones basales, como que descanso, estudio, sueño, ¿no? Más que todo, acciones diarias, ¿sí? Ahorita en ustedes está funcionando más el sistema, ¿cuál? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático, ¿no ve? Parasimpático. Vamos a ver. Ya hemos repetido mucho esto, pasamos a la siguiente imagen. Reflejos autónomos, y obviamente sí, tiene que ver con la inervación y la presencia de los receptores también a nivel de musculatura lisa, ¿no? De todo el tracto gastrointestinal. Vamos a hablar de los fármacos que vamos a hablar este hito, ¿ya? Y son todos estos como representantes principales, ¿sí? Fármacos efectores adrenérgicos simpático-miméticos. Simpático-miméticos. Es decir, que su acción la van a tener en receptores adrenérgicos. Hablamos de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Entendido? ¿Cuáles son? Noradrenalina, adrenalina, metoxamina, fenilefrina, ¿no? Receptores alfa, isoprenalina o isoprotendenol, receptores beta, y salbutamol, específicamente hablando de los receptores beta 2 como broncodilatadores, ¿ya? Entonces, simpático-miméticos, algunos de los fármacos, no son todos, sino de los más comunes que vamos a llegar a ver en la práctica clínica, ¿sí? Fármacos que van a llegar a provocar la liberación de la noradrenalina desde las terminaciones nerviosas. Vemos entonces efedrina, tiramina y la anfetamina. Fármacos que van a bloquear la actividad adrenérgica. Si van a bloquear, son simpático-líticos, ¿no? Entonces van a evitar la síntesis y almacenamiento de la noradrenalina. ¿Cuáles son? Guanetidina, ¿cómo va a impedir la liberación de la noradrenalina? Aquellos que van a bloquear los receptores simpáticos, ¿no? Alfa, como cuáles, la fentolamina y la fenoxibenzamina. Aquellos que van a bloquear los receptores simpáticos beta, ¿no? Propanolol, que ojo, el propanolol no es selectivo va a llegar a inhibir ambos receptores, tanto alfa 1 como beta 1. Muy diferente del metoprolol, que específicamente va a antagonizar y actuar frente a los receptores beta 1 y sí es selectivo, ¿ya? Suprimir la transmisión de los impulsos nerviosos a través de los ganglios autónomos, en este caso por el hexametón, ¿ya? Pasamos, fármacos que poseen un efecto parasimpático potenciador, también conocidos como anticolinesterásicos. Y ayer les decía, escriban aquellos, por lo menos 5 fármacos inhibidores de la colinesterasa. No estamos diciendo que inhiben, estamos, o sea, directamente a la acetilcolina, estamos diciendo que inhiben a la enzima que metaboliza, ¿no? Entonces, estimula, ¿no?, a que haya más acetilcolina. ¿Cuáles son? Neostigmina, piridostigmina, ambenonio, pero ¿cuál más? Fisostigmina, prostigmina y hay uno más. Piridostigmina, ¿no ven? Entonces, pasamos. Fármacos que bloquean la actividad colinérgica en los órganos efectores, en este caso antimuscarínicos. Los más conocidos, el más famoso es la atropina, seguidamente omatropina y la escopolamina. Entonces, como antagonistas propiamente dichos del sistema parasimpático tenemos a la atropina, ¿sí? Antagonista, ¿sí? La atropina. Entonces, ¿para qué voy a usar la atropina? Para intoxicación por órgano fosforado, ¿no? Entonces, vamos adelante. Fármacos que van a estimular las neuronas postganglionares autónomas, ¿sí? Vamos a ver. Acetilcolina en ambos sistemas. Nicotina receptora, en este caso, a la acetilcolina del tipo nicotínico. La metacolina con acción nicotínica y muscarínica. La pilocarpina con acción netamente muscarínica, ¿sí? Fármacos que van a estimular ya las neuronas postganglionares autónomas a través de ambos receptores.
Fármacos bloqueantes ganglionares. Y tenemos al ion tetraetilamonio, el ion hexametonio y el pentolino. Ya, vamos. Ya para ir terminando, pues vemos, ¿no? La acción, el color rojo son las acciones fisiológicas propiamente dichas del simpático y las que están en azul del parasimpático, ¿sí? Entonces está, creo que por demás andarles repitiendo una y otra vez, ya para ir terminando, ¿sí? Y yo lo que quiero es que luego de que lean tanto Velázquez o Flores, recién vean el video del doctor Vargas, ¿sí? Recién, porque si no ven, no van a entender nada. Es imposible memorizar si no sabes de lo que estás hablando, ¿sí? Si no sabes de lo que estás hablando ni fisiología, no vas a poder meterte aquí fármacos, no, ni queriendo, ¿entendido? Entonces, nuevamente hacemos un resumen. Sistema nervioso simpático, fisiológicamente, ¿cuáles son los receptores? Fisiológicamente hablando del sistema simpático, el neurotransmisor, noradrenalina, simpático, noradrenalina, simpático, noradrenalina. ¿Está entendido? Simpático, génesis, noradrenalina, ¿lo ve? Parasimpático, acetilcolina. Ya, espero que en su examen no se equivoque. Estamos repitiendo una y otra vez. Parasimpático, acetilcolina. Ok, estas son las diferencias básicas. Fisiológicamente, para que se entienda, ¿no? Lo compara como lucha y huida y una respuesta al estrés, ¿no? En cambio, el parasimpático como un descanso, alimentación, estudio, lectura y demás. Farmacológicamente hablando, pues vamos a hablar de todos estos medicamentos, pero el día de hoy vamos a hacer hincapié en estos, ¿ya? En los que van a llegar a actuar en el sistema nervioso parasimpático, tanto en los miméticos como en los antagonistas, ¿ya? Volvemos para seguir avanzando. Entonces, vamos... Ok, estas son tablas directamente de las funciones de cada receptor y está dividido tanto el efecto simpático como el efecto parasimpático, incluso sus receptores. Esta tabla está en su libro de Flores y también está en Velázquez, este es de Goodman y Gill, ¿sí? Directamente lo que pasa en el músculo radial del iris, ¿qué es lo que va a provocar? La contracción, por tanto va a haber midriasis. ¿Por qué tipo de receptor? Ah, alfa 1, ¿no? Por el simpático. En cambio, el parasimpático provoca contracción. En este caso, ¿por qué receptores? M3, M2. ¿Qué va a provocar? Miosis, ¿no? En el sistema parasimpático. Y así, nuevamente, sería bueno no estar repitiendo cada uno, pero no, ya lo han visto en su resumen y también en el libro. Entonces, se supone, muchachos, que para la siguiente clase, estos receptores ustedes ya los tienen que conocer. ¿Dónde está alfa 1 y beta 2? Sí o sí. Hoy estamos hablando solamente de los muscarínicos y nicotínicos. ¿Sí? Entendido. Y pues bueno, eso es todo. Aquí quiero hacer énfasis en la parte de los receptores muscarínicos, ¿sí? Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Si nosotros vamos a ver en cambio la relevancia en las enfermedades, la función principal, el mecanismo efector, la localización, ¿no? Y hacemos énfasis en que M1 está donde en ganglios autónomos, básicamente sistema nervioso central. El M2 también, pero más que todo se encuentra en miocardio, ¿no? Propios del corazón, músculo liso también. Pero si ustedes van viendo, ganglios autónomos y sistema nervioso central para M1, ¿no? En este caso músculo cardíaco, miocardio, ¿no? M2, corazón. Y M3, músculo liso, ¿no? Luego glándulas, endotelios y demás. Entonces, M4 y M5, sistema nervioso central, al igual que M1, ¿ya? Mecanismos efectores, también todo lo que pasa, si vamos a hablar de la energía, del ciclo de Krebs y demás a nivel molecular, de cómo se estimulan estos receptores, pues ahí está el resumen. La función principal, aprendizaje y memoria, BM1. ¿Entendido? Aprendizaje y memoria.
Bradicardia, disminución de la función, en este caso contracción cardíaca, contracción del músculo, incluso analgesia, modulación de la liberación de neurotransmisores, M2. Contracción del músculo liso, hablamos a nivel esofágico, ¿no? Gastrointestinal y todo lo que es colon y demás. Estamos hablando de M3, aumento de las secreciones, síntesis del óxido nítrico cerebral y regulación del apetito. Básicamente M3. Entonces, tracto gastrointestinal, ¿no? Y modulación de los neurotransmisores M4 y facilitación, en este caso, de la liberación de la dopamina y dilatación de las arterias y arteriolas por M5. Hacemos énfasis en M1, M2 y M3. ¿Cuántos receptores muscarínicos entonces hay en el humano? 5. Ya, por lo menos. Ya no me van a poner otras cosas. Ok, si vamos a hablar de los receptores nicotínicos, volvemos a la subclasificación. Y aquí están muscular y neuronal. ¿Sí? Una literatura más nos dice ganglionar, pero estamos haciendo énfasis en estos dos, ¿ya? Muscular y neuronal. Si me han puesto muscular, subtipo alfa 1, beta 1, delta 3 y demás, está bien. Si no han puesto ni muscular ni neuronal, ni me digan, porque ahí me han puesto todavía alfa adrenérgico, ¿ya? Y no tiene nada que ver, si se dan cuenta, con el están mezclando, ¿no? Sistema, nada que ver, ¿ya? Sitio de sinapsis, unión neuromuscular, agonistas, en este caso acetilcolina, nicotina y succinilcolina. Como antagonistas, el atracuro, ¿sí? Atracuro. A nivel neuronal, vamos a ver que de la misma manera y está involucrada como primer neurotransmisor acetilcolina, ¿ya? Y como antagonistas, el trimetafón, ¿sí? Trimetafón. Vamos. Terminamos con eso la primera parte de introducción. Esto no es con ustedes todavía, esto vamos con ustedes. Esto vamos a ver la siguiente semana y eso acaba ahí. ¿Sí? Descansamos hasta y 20 y continuamos con los otros.